Dominicana, y él tendrá la responsabilidad de compartirnos el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido, hermano. El Señor le bendiga. Amén, amén. Todo suyo. Sí, amén. Muy bien, mi hermano. Pues estoy sumamente contento, feliz, alegre por estar con ustedes aquí compartiendo el Evangelio, estar con ustedes compartiendo la palabra. Pues la primera intervención que tuve, hablé de la primera parte del libro de Efesios, capítulo 1, ¿verdad? Hablé de esa primera parte donde vemos que Dios creó la iglesia, Él la constituyó, ¿verdad? Y dice aquí en esta primera parte que esto lo hizo antes de la fundación del mundo. Él lo planeó todo. Dios lo planeó todo antes de la fundación del mundo. Y Pablo comienza en este primer capítulo, desde los versículos 3 al 14, Pablo comienza a dar las cosas que él luego va a abundar, sobreabundar, va a comenzar entonces a hablar de ellas. Y es interesante porque acordemos que el libro de los Efesios habla acerca de la carta de la iglesia. Es una carta que habla todo referente a la iglesia. Y cuando él habla acerca de la iglesia aquí, se refiere a la iglesia universal, no local. Sin embargo, él va de lo general a lo específico. Y nosotros vemos después, a mitad del libro, que él comienza a hablar ya de las cosas específicas de la iglesia. Nosotros vemos aquí entonces, en esta primera parte, que él planeó todo con relación a la iglesia. Y vemos en el versículo 6, la última parte, que dice que todo esto fue para que obtengamos el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, ¿verdad? De su gracia. Así que vemos también que al planear todo esto, en el versículo 6, él también dice que la iglesia fue creada para la alabanza de la gloria de su gracia. Como también lo menciona en el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Así que Pablo comienza a dar las informaciones con relación a la iglesia. Y aunque esta iglesia de los Efesios era una iglesia ya que tenía cierta madurez, él no estaba escribiendo a simples profesantes, principiantes, él estaba escribiendo a personas que ya tenían cierto tiempo en la fe. Pero él quería ayudarles a crecer y por eso él habla con relación a todas estas cosas, con relación a la iglesia. Pero en esta noche yo quiero tratar con ustedes los versículos del 15 al 23, del 15 al 23, específicamente los versículos 18 y 19, pero vamos a leer toda esta porción. Así que leamos. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que nosotros vemos entonces el propósito por el cual él creó la iglesia. Y como dije, en este primer capítulo, desde el versículo 3 al 14, él comienza a hablar desde el origen de la iglesia, cómo comenzó todo. Dios planeando todo, la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero más adelante, en el versículo 15 al 23, él comienza a hablar de sus preocupaciones para con la iglesia, que son las mismas también para nuestros días. Son preocupaciones que tenía el apóstol Pablo, porque el tiempo pasa, ¿verdad? Y los hermanos deben de saber, conocer las cosas de Dios. Pero en el versículo 18 y 19 y 20, específicamente es el lugar donde nosotros vamos a ocupar en esta noche. Así que dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces aquí vemos 4 preocupaciones que tiene Pablo con la iglesia, y esta él la manifestó y dijo que él oraba por la iglesia para que el Señor ayude a la iglesia a que sea consciente primero de la esperanza de su llamamiento. El versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y estas preocupaciones que tuvo el apóstol Pablo también hoy en día son manifestadas en la iglesia. La iglesia tiene que tener un conocimiento acertado, un conocimiento profundo acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de su obra. Y estos hermanos necesitaban tener esto. Y Pablo dice que una de las primeras cosas por la cual estaba preocupado por la iglesia era de que ellos conociesen, que ellos sean conscientes de su llamamiento, de la esperanza de su llamamiento. Pablo predica de la esperanza que tiene todo creyente en Dios. Puede ser que en Hechos capítulo 23, versículo 6, cuando él estaba acorralado allí entre los fariseos y los saduceos, se le hizo un juicio a él allí, y él allí aprovechó y vio que habían 2 tipos, ¿verdad?, de corriente religiosa. Y él entonces dijo que, dice aquí la Biblia en Hechos 23:6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio
y dijo: varones, hermanos, soy yo fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de entre los muertos, se me juzga. Así que él creó una división, ¿verdad? Entre ellos hubo una división, comenzaron a discutir, y allí Pablo escapó del juicio, porque él mencionó acerca de la esperanza de la resurrección, cosa que los saduceos no creían, ¿verdad? Entonces, ¿de qué esperanza aquí menciona Pablo? De la esperanza, ¿verdad? Acerca de la esperanza que tiene todo creyente en Cristo, de un día estar en su presencia, de un día que Dios, de Cristo, le abra los brazos en los cielos, ¿verdad? Acuérdense que una y otra vez el Señor Jesucristo habló, dijo muchas parábolas con relación a la preocupación que tenía el Señor de que la gente fuese recibida o no en los cielos. Y él les decía a ellos que tenían que convertirse, que tenían que arrepentirse, que tenían que buscar de Dios, porque había un grupo que se le diría a los de la izquierda: apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Pero a los de la derecha le daba la bienvenida: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros, ¿verdad? Y así es que nosotros podemos ir viendo y entendiendo todas estas cosas. La esperanza es mencionada en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Acuérdense que allí Pablo, hablando de los dones, hablando del amor, ¿verdad? Como el don más grande, él también menciona la esperanza. Una de las grandes virtudes del ser humano, ¿verdad? Del creyente, la esperanza. Dice él: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok, el amor es más grande, ¿verdad? Es más importante, pero la esperanza es uno de los tres grandes virtudes del ser humano, del creyente, ¿verdad? Entonces, también el apóstol Pablo las menciona, que es muy importante en la vida de cada creyente, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, versículo 5, Pablo también dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Así que Pablo sigue mencionando acerca de esta esperanza. Los cielos está guardado para cada creyente, ¿verdad? Cuando mencionamos los cielos, muchas personas, sobre todo los inconversos, a veces piensan que cuando uno se muera, la gente cree que cuando ya se muere, ya ser humano aquí no tiene nada que buscar y no hay más esperanza. Pero no nos referimos a esa esperanza, nos referimos a la esperanza verdadera de estar un día en los cielos con Dios, con Cristo, ¿verdad? Es mejor que esta vida terrenal que tenemos. Pablo también, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y de vuestro trabajo, o de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo constantemente hablaba acerca de estas cosas, ¿sí?, a los creyentes. Y Pablo no quería que la iglesia, que los creyentes ignoraran acerca de esto. Ustedes saben que nosotros los creyentes estamos en el mundo y pasamos muchísimas vicisitudes, pasamos por muchísimos problemas, ¿verdad? Por muchísimas tribulaciones, y Pablo quería ayudarles a recordarles que ellos tenían una esperanza, ¿sí?, y que ellos tenían sobre todo
que estar consciente de esta esperanza. Podemos mencionar muchos textos con relación a esto, ¿verdad? Pero sabemos que esta esperanza que tenemos nosotros, los creyentes, es la que estamos guardando, lo que deseamos, ¿no? Estar allá en los cielos. La esperanza de estar en la presencia de nuestro Dios, de ser liberado ya de este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? De ser liberado ya de este sistema del mundo. ¿Sí? Y esto es precisamente lo que cada creyente desea, quiere, ¿verdad? Nosotros sabemos que por esa razón no podemos poner nuestra mirada en el mundo, sino en los cielos, donde está nuestro Señor Jesucristo, que una y otra vez nos dice las Escrituras, la palabra de Dios, que debemos de hacerlo. La segunda cosa que Pablo menciona como su preocupación por la iglesia es acerca de la herencia que le corresponde a la iglesia entre los santos. La herencia que le corresponde entre los santos. Nosotros vemos en el versículo 18 que dice, a mitad del versículo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que la iglesia también tiene, además de la esperanza, también tiene la herencia que le corresponde entre los santos. Y Pablo quería que los hermanos de Éfeso estuvieran conscientes de ello. Por eso él menciona estas cosas aquí en la carta, al comienzo de la carta, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 11, dice, y asimismo tuvimos herencia, hablando acerca de los planes que Dios hizo en la eternidad, versículo 11, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado. O sea, que todos los que siguen a Cristo, los que buscan a Cristo, no lo buscan en vano. Además de que somos salvos, somos perdonados, ¿verdad? Estamos puestos, perdón, en la correcta relación con Dios, también Dios nos da una herencia a nosotros, ¿no? Una herencia. En el versículo 5, capítulo 5 del versículo 5, es interesante que Pablo allí mencionando una lista de pecados, él dice, porque ya sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense la salvedad que hace Pablo, ¿verdad? Y cómo el tono en que él lo hace. Le estaba hablando acerca de las cosas pecaminosas que no debemos de dejar, que no debemos de andar, que no debemos de seguir la misma corriente del mundo. Y él entonces aquí dice que se acuerden que ellos sabían que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De manera que el creyente debe apartarse de todas esas cosas, ¿verdad? Pecaminosas, que le pueden impedir una vida más fructífera, una vida plena en el Señor. Pero también nosotros vemos, voy a leer otro texto más con relación a esto, en Colosenses capítulo 3, versículo 24, Pablo dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Entonces, fíjense, tenemos una herencia. Cada creyente que forma parte de la iglesia tiene una herencia en los cielos. Parece que el Señor, en Juan capítulo 14, ¿verdad? Estaba preparando a los discípulos. Le dijo que él se iba para el cielo, pero que se iba a preparar lugar, morada para cada uno de ellos.
Y esto es precisamente lo que Pablo también está haciendo hincapié a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Acuérdense que los creyentes en el Antiguo Testamento, que no tenían esta luz que tenemos nosotros ahora, una luz más clara con relación a los planes y propósitos de Dios para nuestra vida y para el mundo. Sin embargo, eran tan firmes en la fe que estos hombres no vivían conforme al mundo, ni pendiente de las cosas que tenían en el mundo, en su vida, sino que dice la Biblia que ellos vivían como extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Diciendo que su morada, su ciudad está en los cielos. Eso sucedió con Abraham y también con cada uno de los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos vivían como extranjeros y peregrinos y se abstenían de los asuntos pecaminosos con tal de agradar a Dios en todas las cosas, de hacer su voluntad. Así también nosotros, los creyentes. Y si los inconversos supieran de qué se están perdiendo, yo creo que no dudarían en entregar su vida a Jesucristo. No dudarían en venir a los pies de Cristo. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era un jovencito, en mi casa había mucho problema. Mi papá y mi mamá peleaban mucho, discutían mucho. A veces llegaba medio tardecito en la noche, medio borracho, y mi mamá peleaba con él, ¿verdad? Por estas cosas. Ustedes saben que el hombre que practica estas cosas no está en buen camino, ¿verdad? Y mi mamá peleaba con él. Y nosotros, sus hijos, al ver esa situación, nos desesperábamos. Y uno de ellos era yo también. Yo lloraba mucho. Y me acuerdo que me rinconaba en un rinconcito llorando. Y yo decía, Señor, si tú existes, permite que esto ya no siga. Ya no siga. A veces mi mamá me encontraba llorando. No llore, mi, no llore. Tenemos que ser fuertes, decía ella. Y así me pasé un buen tiempo en esa situación. Y un día, un amigo del liceo donde estudiaba, la secundaria, me invitó a una reunión de la iglesia de jóvenes. Y allí yo fui con él y estudiamos un folletito de los navegantes acerca de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Muy interesante, muy bueno. Y cuando terminamos, el hermano me preguntó que si yo quería aceptar a Jesucristo, que si yo entendía todo. Yo decía, yo entiendo todo. Y me dijo, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Y yo, sí, cómo no. Entonces entregué mi vida a Jesucristo. Y ahí todo cambió. Todo cambió. Yo fui el primero, entregué mi vida al Señor en la casa. Tuve muchas tribulaciones con mis hermanos. Estaban ellos en la universidad, yo estaba todavía en el liceo. En el liceo. Ellos creían en la teoría de la evolución y siempre estaban con todas esas cosas y siempre teníamos discusiones, pero con paciencia siempre estaba diciendo, no, mira lo que dice la Biblia, aquello, lo otro. Y me relajaban mucho, se burlaban mucho de mí, mis compañeros también, mis amigos. Pero siempre el Señor me mantuvo firme. Mi mamá me decía que siguiera firme. Ella misma me alentaba, ella no era creyente, pero ella me alentaba. Bueno, y así pasó el tiempo. Se entregó mi mamá al Señor, después se entregó mi papá, se entregaron todos mis hermanos al Señor, ahora toda la familia cristiana. Estamos todos contentos de haber entregado nuestra vida a Jesucristo. Mis hermanos decían, si yo hubiera sabido que esto es tan bueno, yo lo hubiera hecho. Pero eso es lo que pasa. El inconverso no sabe todas estas cosas hasta que un día el Señor le ilumina y le toque, ¿verdad? Venga a los pies, ahí que se da cuenta de lo maravilloso que es seguir a Jesucristo, de lo maravilloso que es ser de Jesucristo. Entonces, Pablo también trata la tercera cosa aquí que él menciona, y él dice en el versículo 19, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza. Pablo entonces trata ahora la tercera cosa, que es la grandeza del poder que hay a favor del creyente, de cada creyente. Nosotros, como hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos ese poder a nuestra disposición, a nuestra ayuda. Y Pablo no quería que los hermanos de Éfeso ignoraran esto, sino que sean conscientes de esto. Y también nosotros hoy en día debemos ser conscientes de esto, ¿verdad? De la grandeza del poder que hay a favor de nosotros, los creyentes. Cuando aquí dice la supereminente grandeza, ¿verdad?, de su poder, se refiere a lo muy alto, a lo más alto en poder, en poder, que no hay otro, ¿verdad? Bueno, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y eso significa que Él todo lo puede hacer, que para Él no hay imposible. Por eso, Él, cuando viene a nuestras vidas, transforma nuestras vidas, la cambia, que solamente Él puede hacer esto. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso hace Dios con su poder. Y Pablo también dice a los colosenses que Él también nos hizo sentar allí en esos lugares celestiales. Por eso muchos creen que Colosenses y Efesios fue escrito al mismo tiempo, porque son muy parecidas. Las cosas que menciona son muy parecidas. Además también de que estaban junto a Pablo, Tíquico, uno de sus compañeros, con Onésimo también, con quienes mandaron la carta a los Efesios y también a los Colosenses. Entonces, fíjense, la grandeza del poder de Dios está a nuestro favor. Y nosotros no debemos de ignorar esto, ¿verdad? Debemos estar conscientes acerca de esto. En el capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjense, Dios dice aquí que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Entonces, no debemos delimitar a Dios en su poder. Para Él no hay imposible. Jesús dijo que si los creyentes no lo harían, las piedras lo harían. Y créanme, que si así hubiese sido, las piedras hablarían. Porque para Dios no hay imposible. Todo ese poder está a nuestra disposición. Y en sus planes eternos redentores ya Él nos ve sentado allí, glorificados, en su presencia. ¿Verdad que sí? Y la cuarta cosa que Pablo menciona es acerca de Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 20 y 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el primero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la tercera cosa es que el creyente, a igual que en aquel tiempo, hoy también nosotros, no podemos ignorarla, debemos ser conscientes de que Cristo es nuestra cabeza. De Él viene toda la dirección, ¿verdad? Toda la ayuda. Cristo está para que orientar nuestras vidas. Él es nuestra cabeza. Cuando hablamos de cabeza, nos referimos precisamente a eso, a la orientación que Él nos da, a la ayuda. Y sabemos que hay una combinación entre la Trinidad, ¿verdad? En todas estas cosas.
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También es parte del ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Guiarnos, dirigirnos, como él dijo que él enviaría a otro consolador, ¿no? Que estará con nosotros para siempre. Ustedes saben que la palabra consolador, paracletos, que se menciona aquí, es otro igual a Cristo. ¿Mm? Otro igual a Cristo. Otro versículo lo traducen como abogado también. Entonces, Cristo es nuestra cabeza. Acuérdense que, según Efesios capítulo 2, versículo 20, la iglesia está fundada, ¿verdad? La iglesia está afirmada en Jesucristo, que es el cimiento, ¿verdad? Y dice que los apóstoles y los profetas han puesto este fundamento, ¿no? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo como un templo santo. Entonces, fíjense, nuestro Señor es quien está dirigiendo, orientando nuestra vida. Como dijo ahorita, esto va en combinación con la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero acuérdense que todas las escrituras nos hablan acerca de Cristo. Es cristocéntrica, ¿verdad? Y Juan, cuando incluso escribe su evangelio, en capítulo 20, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y cuando él se le apareció a los hermanos en Maús, el camino a Maús, él les enseñó, ¿verdad? Comenzando desde Moisés, siguiendo a los profetas, y así les enseñó lo que decía la escritura de él. Y cuando estaba preparando a los discípulos, Mateo también, dice que él le decía que era necesario que él padeciese todas estas cosas por medio de los ancianos y de autoridades del pueblo, ¿verdad? Y comenzaba a decirle que él tenía que padecer mucho y así. O sea, todas esas cosas que estoy mencionando hablan acerca de la orientación de Cristo. Y todo el libro de Mateo y los evangelios que nos relatan la vida de Cristo, todos están llenos de enseñanza de Cristo. Y los apóstoles y profetas no salieron de ahí, sino que ellos estuvieron siempre orientando, predicando a las personas, orientando a la iglesia y a las personas acerca de Jesucristo. Así que nosotros vemos que los apóstoles, especialmente Pablo, ¿no? Aquí él menciona que Dios, especialmente a él, le reveló todas estas cosas. Que estas cosas estaban escondidas desde los siglos, era un misterio y especialmente a él le reveló estas cosas. De manera que él entonces la va a conocer a la iglesia, a nosotros, los que hemos creído, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ese cuerpo maravilloso, y que nosotros debemos estar conscientes de ello. Así que nosotros también vemos en el capítulo 4 que se nos manda a nosotros a crecer en todo, en aquel dice que es la cabeza en Cristo. Se nos manda a crecer, ¿verdad? También, como vimos ahorita, a la iglesia se le dio a Cristo por cabeza. Y Cristo dio a la iglesia todo este conocimiento para que ella entonces también la enseñe, la predique a todas las autoridades, a todos los poderillos. Y nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, de ir a predicar por todo el mundo, comenzando desde de donde estamos, ¿verdad? De nuestra área, de nuestro país, de nuestro hogar. Entonces, también Pablo dice a los Colosenses en capítulo 1, versículo 18, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que estábamos diciendo. Pablo quería que la iglesia fuese consciente de estas cosas. Y por eso él menciona esas cuatro cosas. Él estaba preocupado. Y fíjense
que el versículo 15, él habla acerca de que él estaba preocupado y que estaba orando, que oraba por los hermanos, por los santos. Y vuelve otra vez de nuevo, en el versículo 17, hace mención de nuevo que él quería que el Señor revelara esto a los creyentes. No nos referimos a la revelación, como creen muchos grupos evangélicos, sino a una revelación ya que nosotros conocemos, sabemos que está aquí en las Escrituras, ¿verdad? Aquí menciona una revelación de sabiduría, ¿sí? Y también de conocimiento. Que sabemos que ya la revelación acerca de las Escrituras ya pasó, ¿sí? Ya no hay más revelación. Solamente a los apóstoles, ¿verdad? Y profetas se les dio esta revelación. Ahora nosotros somos lo que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer hoy en día es leer, estudiar, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Porque ya la revelación está sellada. El capítulo 3, versículo 3 dice que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio, como antes fue escrito brevemente. El 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y allí menciona ese misterio, ¿verdad? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces nosotros sabemos que hoy en día lo que hay es iluminación, ¿no? El Espíritu nos ilumina. ¿Y qué significa eso? Nos hace entender a nosotros, ¿verdad? Que las Escrituras, ¿no? Nos hace entender las Escrituras, porque ya Dios reveló su palabra, que es completa, que es final. Revelación, acuérdense que es cuando Dios trae el mensaje, ¿verdad?, al profeta y él lo declara al pueblo, una verdad de Dios, ¿verdad? Pero esta revelación también, cuando fue dada al profeta y Dios le mandó a escribirla, entonces pasa a ser inspiración, ¿no? Inspiración. Y aquí tenemos nosotros entonces la palabra de Dios escrita. Se llama inspiración, ¿no? Dada por Dios, respirada por Dios. Y tenemos entonces todas estos escritos de ellos recopilados. A través del tiempo fueron puestos en prueba estos libros. Había muchos libros, pero solamente estos, tenemos nosotros los 66 libros, pasaron la prueba, ¿verdad? Ojalá que nosotros, los creyentes, nos preocupemos para que seamos conscientes de la esperanza, de nuestro llamamiento, de la herencia que nos corresponde entre los santos, de la grandeza que hay a favor de nosotros, del poder de Dios y de Jesucristo como nuestra cabeza, nuestra jefatura, para seguir obedeciéndole y haciendo su voluntad. Hermanos, el Señor nos bendiga, que sigamos siempre firmes y adelante, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Le vamos a pedir al hermano Jorge Leighton que nos dirija en oración en esta tarde, dando gracias por la palabra y por nuestro hermano que nos ha acompañado también en esta hermosa carta a los Efesios. Es mi carta preferida, los hermanos de aquí de la Asamblea saben. Tiene tremendo contenido, tremendo mensaje. Es la carta a la iglesia del Señor. Vamos a orar, hermano Jorge. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ok, oremos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, te damos las gracias a ti por esta tu palabra que nos habla, nos recuerda de dónde hemos salido,
de donde el Señor nos levantó. Nuestro bendito Dios, te damos las gracias porque en ella tú nos vas revelando todas las cosas que necesitamos saber para conducirnos de buena manera, para que nuestras vidas cada día se vayan pareciendo más y reflejando más a la persona del Señor Jesucristo. Te damos las gracias porque tú nos has revelado todo a través de tu palabra, porque tú nos has dejado directrices para que sepamos cómo conducirnos. Padre, te pedimos que alumbres nuestro entendimiento para que podamos entender cada día mejor esta tu palabra y poder llevarla y ponerla por obra. Nuestro bendito Dios, te damos las gracias por la exposición de tu palabra. Te pedimos que tú bendigas al hermano y que también nos bendigas a nosotros con ella para que podamos estar gozosos de sabernos hijos tuyos. Nuestro bendito Dios, te pedimos que nos despidas en paz. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Abrir los micrófonos, los hermanos, saludarse. Y bueno, gracias por la asistencia de cada uno. Esperando que estén todos bien. Nos encontraremos el domingo, Dios mediante, a las 7 de la tarde, hora chilena, a las 6, me parece, hora en República Dominicana, o a las 8. A las 8 en República Dominicana. Muy bien. Pueden abrir los micrófonos, hermanos, y saludarnos. La familia Cordobés, en pleno, Cristóbal. Hola, hermano. Hola. ¿Qué tal? Saludos, hermano. Hola, buena. Hola, Cristóbal. ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Hermano.